Perfecto. Bueno, la idea es hablar de laringitis aguda. ¿Tuvieron ya otras clases de otorrino? Homa y faringitis. ¿Oma y, perdón? Faringitis. Ok. Bueno, muy bien. Antes de entrar específicamente en lo que es la laringitis aguda, vamos a hablar un poco de estridor. ¿Sí? Más del 90%, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto. Más del 90% de la patología laríngea en los pacientes pediátricos es obstructiva. Y como tal tiene un signo cardinal y característico que determinamos o llamamos estridor. En realidad, cuando uno habla de estridor, generalmente se dirige a la laringe o interpreta que es un ruido provocado en la laringe. Y en realidad el estridor es todo ruido que se causa en la vía aérea cuando se pierde el flujo laminar del aire. Ese flujo se hace turbulento y ese ruido que es producido por el flujo turbulento del aire lo denominamos estridor. La particularidad que tiene el estridor, que dependiendo de en qué ciclo de la respiración yo lo encuentre, voy a poder determinar, en primer término, la localización anatómica de la obstrucción parcial de la vía aérea. ¿Sí? Y en segundo término, lo que me brinda el estridor como dato importante es que la vía aérea perdió por lo menos el 50% de la luz. ¿Sí? Para que yo tenga un estridor en la vía aérea, tengo que haber perdido el 50% del calibre de la vía aérea. Entonces, si nosotros dividimos a la vía aérea en tres partes, pasamos una línea que pase por donde termina la laringe y otra segunda línea que pase por donde se encuentra la carina traqueal, o sea, donde termina la tráquea. Toda obstrucción que yo tenga en la laringe y por encima de esta, me va a provocar un estridor de tipo inspiratorio. O sea que la inspiración va a ser ruidosa y la expiración no. Si yo tengo una obstrucción parcial en la tráquea, el estridor va a ser de tipo bifásico. O sea que tanto en la inspiración como la expiración va a ser ruidosa. Si la obstrucción está en la tráquea extratorácica, el componente inspiratorio de ese estridor va a ser mucho más marcado que el expiratorio. Y si la obstrucción parcial está en la tráquea intratorácica, el componente expiratorio de ese estridor va a ser mucho más marcado que el inspiratorio. Y las obstrucciones de la pequeña vía aérea van a dar un estridor de tipo expiratorio. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Bien. Ahora quiero que me digan qué tipo de estridor expiratorio conocen. No los veo y eso es más difícil, pero bueno. ¿Alguien me puede decir qué tipo de estridor expiratorio conocen? Hola Sofía, por lo menos veo a alguien. Es mejor ver a alguien que estar uno hablándole a la pantalla solamente. ¿Alguien me puede decir, Julián, qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguien me puede decir si conoce algún tipo de estridor expiratorio? Cri, cri. No, ni Sí idea. lo conocen. Sí lo conocen. Piensen. Piensen en la semiología de las patologías obstructivas broncopulmonares. Tiraje, puede ser. No es un ruido, el estridor es un ruido. ¿Qué ruido conocen en la patología broncopulmonar? ¿Sibilancias? Sibilancias. Perfecto. La sibilancia es un estridor expiratorio, tiene nombre propio y es característico de la obstrucción
bronquial en los pacientes que tienen obstrucción broncopulmonar. ¿Ok? Pero es un estridor. Es un ruido provocado por la obstrucción parcial de la vía aérea. Bien, el estridor laringio no tiene nombre propio y se lo determina estridor. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a entrar en laringitis subglótica. En realidad, en laringitis aguda, lo primero que vamos a hablar es laringitis subglótica. Como dice en esta slide, con esta diapositiva, las laringitis se pueden clasificar desde el punto de vista anatómico. En general, trato de que, en lo posible, las clasificaciones tengan sentido de algún tipo. Me sirvan para algo, no meramente para mi memoria de forma inútil. O sea que esta división es anatómica, pero también es clínica, ¿sí? Porque clínicamente la laringitis subglótica y supraglótica son completamente diferentes, ¿sí? Bien, para poder definirlas, tenemos que repasar algo de la anatomía. ¿Se acuerdan de lo que es la glotis? Sí, la apertura entre ambas cuerdas vocales. Espacio comprendido entre ambas cuerdas vocales, o sea que todo lo que está por encima de eso es supraglótico, todo lo que está por debajo de eso es subglótico. Entonces vamos a hablar de la laringitis, o sea, la inflamación aguda de la región subglótica. De acuerdo a la etiología, la laringitis se puede clasificar en infecciosas, químicas o físicas, siendo las más frecuentes las infecciosas, las subglóticas, ¿sí? Y dentro de las infecciosas, las virales. Y dentro de los virus, el virus más común es el rinovirus, que es un coronavirus. Pero puede ser influenza, parainfluenza, sincicial y adenovirus también provocar laringitis, pero el más común es el rinovirus, que es el virus del resfriado común. ¿Ok? También existen químicas y físicas, pero las más importantes son las infecciosas y dentro de las infecciosas, las virales. Entonces, clínicamente, ¿qué es lo que voy a encontrar en una laringitis subglótica? Yo espero encontrar un paciente pediátrico con laringitis, o sea, el paciente comúnmente va a ser mayor de los 6 meses de edad. ¿Por qué es importante esto? Porque todo paciente menor de 6 meses de edad que tenga una laringitis, debo sospechar que su vía aérea, en su laringe, en su subglotis, tiene alguna patología congénita. O sea que el calibre de su vía aérea está reducido y por eso va a ser lo que llamamos una laringitis precoz. No es frecuente encontrar una laringitis subglótica en un paciente menor de 6 meses. O sea que si tengo un paciente menor de 6 meses con una laringitis, debo estudiar su laringe. En los pacientes mayores no debo estudiarla, pero vamos a después a considerar algunas cosas que tengo que tener en cuenta en un paciente que es más grande. Como dijimos, es una afección laringea, entonces va a presentar estridor inspiratorio, pero también puede ser bifásico porque está en la zona de transición. ¿Sí? Ahí termina la laringe en la región subglótica y empieza la tráquea. Entonces, si tengo mucha reducción del calibre de la vía aérea, el estridor puede ser bifásico, pero siempre el componente inspiratorio es el que más marcado va a ser. Va a presentar disfonía, ¿sí? La disfonía tiene que ver o está determinada tanto por la inflamación de la cuerda vocal como por la disminución del volumen expiratorio. Yo necesito volumen expiratorio para mantener un tono normal de la voz. Va a tener lo que se llama tos grupal, que es una tos característica de la laringitis subglótica o del crup laringio. Es una tos de perro, ¿sí? O tos de foca también la llaman. Y esa es la tríada diagnóstica. El paciente tiene que tener estridor, tiene que tener tos grupal y tiene que tener disfonía en el contexto de un paciente pediátrico. Y otra de las cosas que va a tener va a ser un pródromo epidemiológico y un estado tonsilloinfeccioso que no es marcado, ¿sí? El paciente podrá tener algunas líneas de fiebre, pero no domina el cuadro
el estado toxoinfeccioso o la temperatura o la hipertermia, ¿sí? Pero sí voy a tener medio epidemiológico y pródromo, ¿ok? Y eso también va a ser importante en el diagnóstico. Y por último, va a tener dificultad respiratoria de grado variable. Esto es directamente proporcional a la obstrucción de la vía aérea. Cuanto más obstrucción tengo, mayor dificultad respiratoria voy a tener. ¿Por qué hablo de dificultad respiratoria y no de disnea? La disnea, bueno, primero es un síntoma. O sea, es. ¿Cómo? ¿La Que disnea? disnea yo Es un lo vería. síntoma. O sea, ¿y qué quiere decir eso? Que sea un síntoma. ¿Qué es la disnea? Vos ser un menor, una persona menor, no te va a poder decir me falta el aire. Es la sensación de falta de aire y los lactantes no te van a poder referir que le falta el aire. Bien, pero sí va a tener dificultad respiratoria. ¿Cómo se valora la dificultad respiratoria? ¿Qué es lo que tienen en cuenta? La frecuencia respiratoria, tiraje. Bien, ¿cuál es la frecuencia? Vamos por la frecuencia respiratoria. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria máxima normal en un lactante? ¿50? Uno más, 60. O sea que por encima de 60 el paciente está taquipneico. ¿Ok? Bien, ¿qué más me dice eso? El paciente está taquipneico, la taquipnea puede ser solamente por obstrucción del árbol respiratorio o hay otras causas de taquipnea. No, puede ser cardíaco, puede ser otra causa, metabólico. Puede ser cardíaco, aunque si es cardíaca, intervienen los pulmones porque si vos tenés una falla de bomba, el pulmón se llena de líquido y sería más o menos el origen el mismo. ¿Qué otra causa de taquipnea tenemos? No puede ser acidosis. ¿Cuál? No puede ser en acidosis. Perfecto, la taquipnea como para compensar una acidosis metabólica. Bien. Ahora, ¿qué otra cosa les dice la taquipnea en un lactante? ¿Qué pierde el lactante cuando... No puede alimentarse bien. Bien, perfecto. Pierde la capacidad de alimentarse. Y eso es importante porque voy a perder yo una vía de administración de medicamentos. ¿Ok? Si el paciente tiene más de 60 de frecuencia, aparte de que me habla de que tiene un compromiso respiratorio moderado a severo, ¿qué les preocupa más, la taquipnea en un paciente respiratorio? ¿Les preocupa más la taquipnea o la bradipnea? La disnea. La bradipnea porque está a punto de pararse, ¿sí? La taquipnea, el paciente todavía está compensando y tiene posibilidades de compensación. Yo ya casi tengo un paciente que va a claudicar seguramente. Bien, entonces, ok, ya hablamos de la taquipnea como una de las causas, o mejor dicho, uno de los signos de dificultad respiratoria. ¿Qué otros signos de dificultad respiratoria tienen? El uso de músculos accesorios, tiraje. Bien, ¿los músculos accesorios se usan siempre igual? Obviamente que si les pregunto esto es porque No. probablemente no sea así. ¿Cuáles son los músculos accesorios? El esternocleidomastoideo, los intercostales. Bien, los músculos del cuello, los músculos del tórax y los músculos del abdomen. ¿Cuáles son los primeros músculos que uso cuando estoy con cuadro obstructivo y tengo dificultad respiratoria? ¿El abdomen? ¿Siempre? No, ¿o los tórax? No, no sé. Lo estoy pensando. Eso depende de la zona de obstrucción, no sé. A ver. No, pienso que puede llegar a depender de la zona de obstrucción. No sé si es algo más cercano a esta vía, o será a lo que es más cuello, Okay. quizás. Por no ahí sé. viene. No tengo ni idea. Por ahí viene, quizás. está bien el razonamiento. A ver, en general es más común ver patología obstructiva baja. ¿Sí? Obstrucción broncopulmonar, patología parenquimatosa del pulmón. Y eso nos va a dar
un uso de músculos accesorios ascendentes, abdominales, abdominos costales, y cuando el paciente ya tiene uso de músculos del cuello, el paciente está crítico y es un, sí, digamos, el médico interpreta eso como que el paciente está crítico y ese paciente va a claudicar en cualquier momento. Las obstrucciones altas tienen dentro del cuadro clínico la retracción supraesternal. La retracción supraesternal no me habla de gravedad en un paciente que tiene una obstrucción de la laringe, sino me habla de que la obstrucción está en la laringe. ¿Ok? Por eso iba a este punto. Ahora, si ese paciente que tiene una laringitis está usando músculos abdominocostales, ojo, porque va a claudicar. ¿Sí? Los primeros músculos que va a usar son los del cuello, y eso no me habla de gravedad. En un paciente que tiene una obstrucción broncopulmonar o pulmonar, sí me habla de gravedad el uso de los músculos del cuello. ¿Estamos ahí? Perfecto, bien. Entonces, con todo esto, ¿cómo se les ocurre a ustedes que vamos a hacer diagnóstico? Con la clínica. Clínico. Es eminentemente clínico. A ver, en la medicina, los diagnósticos son clínicos. Los estudios complementarios, ¿para qué se usan? Para confirmar a veces algún diagnóstico. Para complementar la clínica, por eso se llaman estudios complementarios. Pero si ustedes no tienen en la cabeza con la clínica el diagnóstico, no, los estudios complementarios no lo van a ayudar a hacer diagnóstico nunca. ¿Sí? Porque los estudios complementarios están directamente relacionados con la clínica de cualquier patología. ¿Ok? Siempre que pida un estudio complementario, sea en la patología que sea, pregúntense dos cosas. ¿Por qué y para qué? Si no me las puedo contestar, no le hagan los estudios. Por ahí, ustedes se las contestan mal, no importa. Pero esas dos preguntas tienen que tener por qué sí. No importa que esté mal respuesta a la pregunta, pero tienen que tener respuesta. Y eso los va a hacer pensar, forma de poder llegar al diagnóstico, pensando, no hay otra alternativa. Entonces, bien. Ok. Estudios complementarios para confirmar o descartar la clínica. ¿Estamos de acuerdo? O sea que si el paciente tiene es una laringitis subglótica. Bien, ¿cuándo, frente a qué situaciones ustedes pedirían estudios complementarios? O sea, si en un caso muy severo, quizás no sabría cuál sería el criterio per se, si sería el uso de músculos accesorios, una cosa así, los intercostales que comentó que será más severo, quizás. ¿Por qué y para qué? Supongo para descartar. Sí, no, es verdad, lo estoy pensando quizás así en el momento, pero no me serviría. Cuando no responde el tratamiento, entonces dudas de que haya ese es uno. Esa es una de las estudiar una laringitis. Porque, digamos, ¿qué es lo más difícil de hacer en una patología? ¿Tratarla? diagnosticarla. Exacto. Si vos sabés lo que es, vas al libro y buscás qué le tenés que poner. Pero si no sabés lo que es, no lo vas a encontrar nunca. Entonces, si no responde a lo que vos creíste diagnosticar, difícilmente el problema sea la terapéutica, sino hay que reevaluar el diagnóstico porque lo más probable es que no esté haciendo el diagnóstico correcto. Bien, esa es una de las causas por las cuales voy a estudiar los pacientes. Después tengo que ver qué es lo que voy a buscar, porque el paciente, convengamos que tiene estridor, tiene disfonía y tiene tos grupal. O sea, tiene toda la clínica de una laringitis. ¿Y por qué no respondió al tratamiento
que yo le estoy poniendo. ¿Cuál es la otra alternativa? Ya sería un diagnóstico diferencial por el cual yo haría estudios complementarios. ¿Qué es lo que el paciente no debería tener? Recuerden ¿Un que es cuerpo extraño? ¿Cómo? O sea, la aspiración de un cuerpo extraño como diagnóstico Bien. diferencial. Exacto. ¿Qué es lo que no va a tener este paciente? En este cuadro nos dijimos que no tiene fiebre muy alta, puede tener un par de líneas, pero no muy alta. Sí, pero siempre tiene pródromo y medio epidemiológico. En Vigilancia. realidad, ¿cómo? Vigilancias no debería tener. ¿O sí? No, pero un cuerpo extraño, ¿dónde? Ah, por un cuerpo extraño no. Ah. O sea, el cuerpo extraño es el diagnóstico más importante. El paciente no va a tener pródromo, no va a tener medio epidemiológico y en general es un cuadro de aparición abrupta. El chico estaba perfecto. En general hay un 20% de aspiraciones de cuerpos extraños que no se hacen en presencia de adultos, o sea, los padres no vieron el episodio afíctico que te produce el cuerpo extraño al aspirarse, y de repente aparece con tos grupal, difonía y estridor. Y hay cuerpos extraños laringeos, son el menor porcentaje, pero tienen esta clínica. Lo que les va a llamar la atención es que el paciente empezó abruptamente, no tuvo mocos en ningún momento, no tuvo fiebre en ningún momento y no hay nadie en la familia que esté con un cuadro catarral. Y si encima es en verano, más todavía. ¿Ok? Entonces son las dos formas, o sea, las dos alternativas por las cuales yo voy a hacer estudios complementarios. O porque diagnostiqué una laringitis y la medicina no responde como tal, o porque el paciente, por la clínica, que los síntomas van a estar los tres, estridor, disfonía y tos grupal, pero empezó en forma abrupta, voy a hacer estudios complementarios. ¿Qué estudios complementarios le haría? Algo para ver la vida aérea. Se miraría la laringe, perfecto. Tengo dos formas de mirar la laringe. Una forma que es la fibrolaringoscopía, que es un estudio que se hace en consultorio con anestesia local en la nariz, y yo voy a ver todo lo que es estructura supraglótica y voy a poder ver la subglotis, pero no me voy a meter adentro de la vía aérea, yo me voy a parar encima de la vía aérea, y es acá van a ver el video. A ver si yo puedo... Porque por ahí... Bueno, ojo porque puede salir muy alto el volumen. ¿Ven el video? ¿Ven el video? Porque yo no lo veo en mi pantalla. ¿Ustedes lo ven? No, yo veo todo negro. No. Sí. Hasta recién se veía. A ver, espérenme un poco. Denme un minuto. ¿Tampoco están viendo mi presentación? Se ve la presentación, pero no el video. El video está en negro. Ok. Vamos a cambiar acá. Ahora creo que lo van a ver. Ahora sí.
Bien. ¿Escuchaban la tos? Sí. Bien, esa es un poco metálica, pero más o menos es esa la tos grupal. Bien, ¿qué estructuras reconocen en la fibroscopía? ¿Reconocen alguna estructura de la La laringe? epiglotis y Bien, Cuerdas vocales. las cuerdas vocales. bien. ¿Qué más? Eso es todo, creo. Eso es todo. Bien. Entonces, epiglotis, ¿sí? ¿Qué tienen las cuerdas vocales? Acá están las cuerdas vocales. ¿Cómo las describían los libros de anatomía las cuerdas vocales? Tiene pliegues vocales y un vestíbulo. Sí, pero hay una descripción de las cuerdas vocales que todos los libros de anatomía dicen. ¿Que son qué? ¿Cómo son? En cuanto a su aspecto. ¿De qué color son? Blanco nacarado. Bien, blanco nacarado. Eso es lo que dicen todos los libros de anatomía. Fíjense que esto está muy lejos de ser blanco nacarado, ¿sí? Está todo inflamado, ¿ok? Tiene más que ver a un cuadro inflamatorio, está todo muy congestivo. Bien, otra de las estructuras que tenemos acá atrás, en realidad estos son los cornicunados, que son dos cartílagos muy chiquititos que se articulan con los aritenoides. En general, cuando vemos esto, referimos directamente a los aritenoides. Bien, o sea que tenemos la epiglotis. Ya que estamos acá, vamos a repasar los cartílagos de la laringe, ¿sí? Recuerdan que hay cartílagos que son pares e impares, ¿sí? Bien, la epiglotis es un cartílago único, los aritenoides son dos. Después, ¿qué otros dos cartílagos nos faltan? El cricoides. El cricoides Y el tiroides. y el tiroides. El cricoides es el inferior, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad del cricoides? Que era móvil, o sea, que no está tan... No. El Sí, tiene más forma móvil de es el anillo. tiroides. ¿Cómo? Tiene forma de anillo de sello. Es el único anillo completo de la vía aérea. Es un anillo completo y en realidad es un anillo de sello invertido. ¿Saben lo que es un anillo de sello? Sí. Ok, o sea que está invertido. Tiene la parte más gruesa y más grande hacia posterior y el arco anterior, si bien es grande, es mucho más finito. ¿Sí? Pero ¿por qué es importante que sea el único? Primero, que es el único anillo completo de la vía aérea y es el punto más estrecho en la vía aérea pediátrica. La vía aérea del adulto no tiene punto estrecho, ¿sí? En general es toda pareja. En la vía aérea pediátrica, el cricoides es el punto más estrecho de la vía aérea. Y es ahí, por ser un anillo completo, es lo que le va a dar esta capacidad de provocar edema y hacer una laringitis subglótica. Fíjense, acá tenemos la cuerda vocales, esta es la glotis, y fíjense la luz subglótica, que es elíptica. Ahí se los voy a poner en marco. ¿Ven que la luz es elíptica? No es cilíndrica. Eso les habla de que tiene edema. ¿Ok? Esto es una laringitis. En realidad el paciente se lo estudió porque no respondía al tratamiento médico y en realidad es una laringitis por reflujo gastroesofágico, no es una laringitis aguda. No importa eso. Pero, y si ustedes tuvieran un cuerpo extraño, lo verían acá. Verían que hay algo interpuesto en la región gloto-subglótica, ¿ok? Entonces, volvamos a la charla. ¿Vuelven a ver mi presentación? Sí. Bien. El otro estudio que tenemos, y es esta foto que tengo acá a la izquierda,